rechazo los cargos. Totalmente. Soy inocente. Alberto Kenya Fujimori, más conocido como Alberto Fujimori, fue un ex político, profesor e ingeniero peruano que a lo largo de su vida desempeñó un rol muy importante como en la política, en la cual esto se debe a que en 1990 él fue elegido como presidente de la República, lo cual este mandato culminó en el 2000. Además que él fue un fundador de la agrupación Cambio 90. Durante su mandato implementó reformas económicas, pero también se le acusó de haber violado los derechos humanos de los ciudadanos. Antes de adentrarse en la política o participar en la política, eh, desempeñó roles o se desempeñó como rector en la Universidad de Lima. Además que también desempeñó su trabajo como ingeniero agrónomo. Si bien su legado es controversial, se le asocia también como un dictador, pues creemos importante que la presidencia de Alberto Fujimori fue crucial e importante y dejó una huella muy marcada en la historia del Perú. Sabemos que el origen del Fujimorismo inicia con la llegada de Alberto Fujimori, que era un ingeniero agrónomo de descendencia japonesa. La política peruana llega a fines de la década de 1980. En 1980 fundó el partido político de Cambio 90, de centro derecha, por el cual se presentó como candidato presidencial para las elecciones peruanas. Estas elecciones eran de 1990, en la cual se presentaron diversos candidatos. Algunos de ellos eran Alberto Fujimori, Mario Vargas Llosa, entre más candidatos, pero solo pasaron a la segunda vuelta Vargas Llosa y Fujimori. Este último resultó vencedor con el 62.4% de los votos. El gobierno de Alberto Fujimori en el Perú estuvo marcado por una serie de problemas y ciertas controversias que han dejado una huella significativa en nuestro país. Algunos de los problemas que voy a mencionar han sido estas huellas significativas que durante su mandato incluye primero el autoritarismo y violaciones de los derechos humanos. Fujimori tuvo un gobierno de manera autoritaria, disolviendo el Congreso en 1992 y concentrando el poder en sus manos. Su gobierno estuvo marcado por ciertas violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, desapariciones forzadas en el marco de la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. Por otro lado, tenemos a la corrupción. Durante su gobierno se produjeron numerosos casos de corrupción que involucraron a altos funcionarios y allegados a Fujimori. Uno de los escándalos más conocidos fue el caso de Vladimiro Montezoni, asesor presidencial, quien de una u otra manera lideraba una red de corrupción que implicaba sobornos, extorsiones y manipulaciones en medios de comunicación. Como tercer punto tenemos la manipulación de justicia y el fraude electoral. Se cuestionó la independencia del sistema judicial con acusaciones de manipulaciones por parte del gobierno para perseguir a ciertos opositores políticos. Además, Fujimori fue reelegido en el 2000 en unas elecciones marcadas por denuncias y fraudes y otras manipulaciones. Por otro lado, tenemos a las crisis económicas. A pesar de implementar las políticas económicas que lograron de una u otra manera estabilizar la economía peruana, en un principio su gobierno se vio envuelto en crisis económica, como la crisis financiera en 1998, que afectaron negativamente a la población peruana. Por último punto tenemos a la violación de la Constitución. La reelección del Fujimori como presidente en el 2000 fue considerada inconstitucional, ya que la Constitución peruana prohibía la reelección inmediata. Esto de una u otra manera generó un clima de inestabilidad política y ciertamente social en el país. Esos problemas y controversias marcaron de manera significativa el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú y han dejado una herencia de numerosos problemas como lo que he mencionado y la complicidad en la historia política del país. Bien,
El gobierno de Alberto Fujimori podemos decir que culminó en noviembre del año 2000, en donde este se vio inmerso en escándalos de corrupción y delitos como el tráfico ilegal de armas. Algunos cargos y delitos más relevantes sobre su gobierno vendría a ser el autogolpe de Estado de 1992, en donde él inconstitucionalmente cierra el Congreso y toma poder total del país junto a su asesor Vladimiro Montesinos. Por lo cual, como punto número 2, tenemos que el crimen de la Cantuta y Barrios Altos, en donde a este se le condenó a 25 años de cárcel gracias a su implicación con el grupo Colina, que vendría a ser un grupo de un escuadrón de la muerte en sí. La usurpación de funciones, el cual también otro delito que se le halló que él era culpable y fue condenado a 6 años de cárcel. Y por último, como punto número 4, tenemos el peculado, quien vendría a ser el uso irracional, el uso ilegal de los bienes del Estado, en donde a este se le halló culpable y no pagó la reparación civil a todas las víctimas de dichos chuponeos, por decirlo así, en donde este realizó una serie de espionajes telefónicos. El fin de gobierno de Alberto Fujimori en Perú estuvo marcado por una serie de eventos que culminaron en su caída del poder. Fujimori, quien había sido presidente desde el año 1990, enfrentó numerosas acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos. La situación se agravó con la difusión de los Vladivideos, lo cual salieron a luz en el año 2000. Grabaciones que se mostraban a Vladimiro Montesinos, asesor de Fujimori, sobornando a jueces, políticos. Estos videos provocaron una crisis política que desencadenaron protestas masivas alrededor de todo el país. Y gracias a la presión pública y la pérdida del apoyo político, llevaron a Fujimori a presentar su renuncia por medio de un fax enviado desde Japón en noviembre del año 2000. Sin embargo, el Congreso peruano rechazó su renuncia y lo destituyó por incapacidad moral. ¿Cuál fue el impacto del gobierno del chino Fujimori? Bueno, como muchos sabemos, Fujimori dejó un legado complejo y multifacético. Su mandato, que comenzó en el año 1990, estuvo marcado por una serie de reformas económicas drásticas que estabilizaron la economía peruana, que en ese momento sufría una hiperinflación y una crisis fiscal severa. Estas reformas incluyeron la liberación del mercado, la privatización de las empresas estatales y la promoción de la inversión extranjera, lo cual ayudó mucho a Perú a reintegrarse en el sistema financiero internacional. Sin embargo, pues como en toda historia buena, siempre habrá una parte mala. El costo fue un costo social muy significativo, ya que aumentó la desigualdad y mandó a la quiebra a numerosas empresas locales. Además, el gobierno de Fujimori es recordado por su lucha contra los grupos insurgentes como Sendero Luminoso, utilizando tácticas que han sido ampliamente criticadas por violaciones a los derechos humanos, a pesar de lograr cierta estabilidad y crecimiento económico. Su administración también estuvo plagada de corrupción, como se evidenció en los infames Vladivideos, que mostraban sobornos y corrupción a altos niveles del gobierno. Rechazo los cargos.